Ahí está grabando ya. Muy bien. Ahí quedó grabando. Vamos Mirá. a quedar que vos me haces las preguntas. Bueno, ahí quedaste. Después yo lo edito, vos tranquilo, porque si queda medio medio. No, mirá, si no te gustó, lo hacemos de nuevo. ¿Dónde querés hacerlo? ¿Acá o al lado de la autocarrera? No, acá está ¿Qué bien. querés? Mirá, a ver un poquitito más de iluminación. Ahí quedó. Y ahí quedó espectacular. No, pero venís vos también acá. No, y yo que no, a mí no me conoce nadie que Sí, no. a mí. no precisa. Especial ahí. Ay, acá este ¿No cosito. querés alguna otra cosa? No. Esto. Acá. Esto está. Especial, ahí quedó especial. No te vayas a mover de ahí. No me muevo. Bueno, cuénteme un poco su historia, cómo los comienzos, sus padres. Bueno, yo ¿En tuve qué año nació? Yo nací en el año 1936. ¿Qué pasaba en el 36 más o menos para que la gente tenga una idea? En el año 36. En el 30 se había jugado el Mundial de Fútbol. Mundial de Fútbol. No, lo que pasa es que un poco, ¿qué pasa? Mi hermano Héctor, que fue el gran colaborador mío, o sea, mi hermano y yo formábamos un equipo cuando estuvimos en las carreras en la cual éramos uno, los dos éramos uno. Yo andaba arriba del auto y él de abajo, yo corría, yo le miraba la cara a él me hacía las señas con los carteles que teníamos y todo, pero yo le miraba la cara a mi hermano y yo ya sabía cómo íbamos, cómo estábamos corriendo. ¿Qué pasa? Mi hermano nació en el año 38 y en el 38 Sulpici Cedes, el gran piloto uruguayo, ganó el Gran Premio del Sur argentino. Entonces mi padre le puso a mi hermano Héctor porque Sulpici había ganado el Gran Premio del Sur. Pero eso no quería decir nada porque éramos chicos, ¿no? ¿Qué pasa? Con el correr de los años, yo tenía un gran amigo, nosotros teníamos la estación de servicio acá en Luis Valleverri Tonkinson, y yo tenía un gran amigo que ellos venían a la estación, que eran camioneros que llevaban el fuloy a las usinas de campaña. Las usinas de campaña en aquella época, para generar corriente, tenían unos motores a fuloy, y estos eran dos hermanos, llevaban en camiones tanques el fuloy a todas las usinas de campaña. Entonces uno de ellos, que éramos muy amigos, tenía pasión por los autos de carrera, y yo de chico también tenía pasión por los autos de carrera, a pesar de que no tenía nada que me entusiasmara, era una cosa que yo que yo había nacido con esa pasión, ¿no? Entonces, cuando íbamos con mi amigo, que yo hacía muchos viajes con él, iba de acompañante, le llevaba mate en el camino, y el tema era uno solo, autos de carrera. Armábamos autos de carrera durante todo el viaje, íbamos y veníamos armando autos de carrera, porque a él le gustaba y a mí me gustaba de chico. Y bueno, y ahí empezó la pasión por los autos. Entonces, él compró un Forte de carrera, en la cual él corrió unas cuantas carreras, y después el Forte ese lo llevaron a Juan Lacase, y estuvo allá porque se lo había prestado a una persona de Juan Lacase, un señor Laporte, que corrió algunas carreras, pero muy pocas. Y yo tanto le dije a mi amigo, para traer el Forte, que yo quería, pero él no quería, porque él me quería a mí como si fuera hijo de él. Él no quería que yo corriera, que anduviera arriba de un auto de carrera. Entonces, tanto lo jorobé con el asunto del autocarrera, que una vez fuimos con un primo de él a buscar el Forte a Juan Lacase. Trajimos el Forte, que estaba abandonado, lo pusimos bastante en condiciones,
trajimos un mecánico para hacerle un cambio de aro porque nosotros no sabíamos absolutamente nada y fuimos a debutar a las carreras el 3 de marzo del año 1957 en el Real de San Carlos. Ahí fue nuestra primera carrera. Una anécdota es que mi amigo, el que me prestó el Forte, cuando estábamos por la carrera, él estaba al lado mío y me decía, por favor, anda tranquilo, mirá que esto es una cosa que... Sí, estate tranquilo, pero lógicamente cuando uno se queda solo arriba del auto de carrera es distinto. Pero mi amigo estaba recostado ahí a un árbol y había un policía que lo quería sacar. Entonces mi amigo decía, déjeme llorar un poquito porque el que está arriba de ese auto de carrera es como si fuera mi hijo, dice. Y va a correr y va a ser la primera vez que va a correr y yo no sé qué puede pasar. Para mejor de mañana había habido un accidente y lamentablemente un muchacho de Drable tuvo un accidente y falleció, se dio vuelta al auto y falleció. Entonces seguro, el panorama era bastante complicado, ¿no? Bueno, la cosa fue que corrimos la carrera, por lógica entré último, pero fue la primera vez. Cuando terminó todo el espectáculo, que aparte hubo carrera de fuerza libre, que Galván le ganó a Requejo, una carrera impresionante porque fue la carrera que se juntaron más autos de fuerza libre en la historia del Uruguay. Ese día Galván hizo una carrera fantástica, le ganó a Requejo, lo pasó por el lado de afuera en la Plaza de Toros de Colonia y le ganó la carrera. Bueno, cuando terminó todo, viene Pastorino, que era el mecánico de Galván, viene y pregunta, ¿quién anduvo arriba de ese auto? ¿No? Señalando el auto que yo había andado arriba. Entonces uno de los amigos que estaban ahí le dice, bueno, aquel muchacho que está allá, dice. Entonces viene Pastorino, que era una persona muy recta, muy seria, me dice, ¿sabe una cosa? Dice, le estuve tomando el tiempo, todas las vueltas, dice, y vi que usted andaba en el mismo tiempo en todas las vueltas. Así es la forma que se aprende a correr. De eso no me olvidé nunca más. Y bueno, y ahí empezamos nosotros, después fuimos a correr otra carrera de Gaña, donde se rompió el motor, conseguimos otro motor que había sido de Snider, lo fuimos a buscar con mi amigo siempre, el hombre del camión, Martínez Frutoso, gran amigo, gran persona. Fuimos a buscar el Forte de Snider a Tarariras, lo trajimos, lo colocamos y lo fuimos a ablandar a un camino aquí cerca de donde estábamos nosotros con la estación, que era un hormigón. ¿Y qué pasa? Cuando yo andaba atrás de la camioneta Ford, del Forte, de repente se cortó una biela y se deshizo el motor. Bueno, ahí con un grupo, porque yo tenía la suerte de que los que habían sido compañeros de escuela iban con nosotros a las carreras cuando empezamos, todos tenían entusiasmo de ver que antes había un auto de carrera, no era un auto de carrera, pero para nosotros era un auto de carrera, pero era un Forte nada más. Pero, lógicamente, algo corría, ¿no? Entonces yo les dije a ellos, les digo, miren, yo les voy a decir una cosa, adelante, ustedes son testigos, yo nunca más me voy a subir arriba de un auto de carrera, porque esto que nos pasó, que se rompió el motor, que ni siquiera pudimos ir a una carrera. Veíamos correr el aceite nuevito por la calle, se había roto el motor. Bueno, nos vinimos, dejamos el auto ahí. Después con el tiempo se nos fue vamos a decir, la bronca que teníamos y empezamos a armar el Forá, con pedazos del Forte de Snider y con pedazos del Forte de Galván, armamos un motor de Ford A con cigüeñal de Ford B, y bueno, y ahí mejoramos un poco el chasis, fuimos aprendiendo por consejos también de gente que sabía mucho más que nosotros, y ahí empezamos a correr, y corrimos unas cuantas carreras, hasta que después dejamos el Ford A y empezamos a armar el Studebaker. Y bueno, con el Studebaker también, gracias a la gente de Tararira que muchísimo nos ayudó y nos enseñó, empezamos tanto es así que cuando una vez fuimos a Tarariras, nos dio la gente Juancito Snider y Cutinela, que eran dos personas sensacionales,
nos dieron un motor Studebaker, un block, para que nosotros le copiáramos todo lo que ellos habían hecho, que eso así andaba. Y bueno, nosotros trajimos el block ese, teníamos un motor nosotros, empezamos a hacer todo lo que tenía ese motor, y ahí lo empezamos a armar. Cuando el motor estuvo armado, lo pusimos arriba de la camioneta y nos fuimos a Tararira, y Toto Cutinella le enseñó a mi hermano a ponerlo a punto. Más o menos volviendo a la época de los Forte, ¿cuántas carreras tuviste con ese Forte? Bueno, con el Forte corrimos muy pocas carreras porque se rompió enseguida. Corrimos creo que las dos primeras, la del Real de San Carlos, la de Gaña, y cuando pusimos el otro Forte, que era de Snider, como se rompió antes de ir a ninguna carrera, ahí se terminó el Forte. Ahí empezamos a hacer el Forá. A ese mismo Forte, a ese mismo chasis le pusimos un motor de Forá con caja de cambio de Forá. Y después a su vez el Studebaker, hicieron un auto distinto. Después hicimos otro auto que fue con el que corrimos siempre, que fue el Studebaker. Fue otro chasis que lo hicimos nosotros. ¿Eso ya para qué año más o menos? En el año 60. En el año 60 hicimos el Studebaker. Y ahí empezamos a aprender a arreglar el auto, a ponerlo en condición y aprender yo mismo a andar arriba, porque era otra potencia, otro torque, era distinto, era totalmente otra cosa distinto. distinta, y ya había como había otro riesgo también, otro riesgo, otra ambición, no claro, ambición de ganar, sino otra ambición de mejorar. Porque la gente nos veía muy jóvenes a nosotros y nos entusiasmaba la gente, los mismos corredores, nos entusiasmaban para que nosotros, tanto es así que una vez estando en Salto con el Forá, Martínez García y Snider, que estábamos todos sentados ahí en el pasto, al lado de la pista, dice, che, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir con ese auto o van a armar otra cosa? Dice, porque Martínez García nos dijo, yo estoy dispuesto a darles una mano. Dese en cuenta que Martínez García estaba en Salto, pero él estaba dispuesto a colaborar para que nosotros mejorábamos, porque nos veía muy jóvenes y nos veía con mucho entusiasmo. Y entonces Snider le dijo, no, nosotros también le estamos dando una mano para que armen un Studebaker. Y bueno, y ahí empezamos a hacer el otro auto, que ya lo armamos con un diferencial de Ford 8, con tren delantero de Ford 46, y bueno, después le pusimos una caja de cambio de Fiat 525, que también la relacionamos, la desarmamos, la multiplicamos, y bueno, fuimos aprendiendo. Después se hacía la serie debutantes y no ganadores, en la cual en el reglamento de la limitada incluyeron una serie para los que eran debutantes y no ganadores, para que un día ganaran una serie. Era para entusiasmar a los que corrían, vamos a decir, a los que corríamos atrás, ¿no? Porque los que corrían adelante. Explícame un poco el reglamento de la limitada. ¿Por qué limitada? ¿Por qué se corría fuerza libre? No, la limitada era porque los motores no podían tener más de 3 litros 300 de cilindrada. La fuerza libre no tenía límite. Podían ser motores, por lo general se usaban motores Corvette. Ahora, la limitada, sí, los motores no podían tener más de 3 litros 300 de cilindrada. Esa era la diferencia de una categoría con la otra. Después más o menos los chasis... Los chasis de la fuerza libre habían sido chasis que habían traído chasis Maserati, chasis Ferrari de la época, que eran unos chasis bárbaros, y con motores Corvette eran unos autos fantásticos. La verdad que la fuerza libre en esa época era una categoría extraordinaria acá. Ojalá existiera en este momento una categoría como esa, ¿no? ¿Eran autos de Fórmula 1? Eran autos de Fórmula 1 que habían dejado de correr en Europa hacía 1 año o 2 años, cuando ¿Un más... año o 2 años? Yo pensé que... Sí. No, eran autos nuevos. Nuevos. La Ferrari, por ejemplo, que tenía el Bocha González, había sido un auto que había corrido Alberto Ascari con él. Y bueno, como eso eran todos autos, pero de un nivel extraordinario, ¿no? Un nivel de unos chasis bárbaros, unos frenajes, eran todo. Aparte se le sacaba el motor Ferrari o Maserati y se le ponía un motor Chevrolet 8, que eran los Corvette, porque así era mecánica nacional, si no eran autos especiales. Aunque andaban tanto como los autos especiales, pero
al ser con esos motores ya eran autos mecánica nacional. Mirá. Bueno, y ahí fue un poco la historia de la limitada. Después tuvimos la suerte que fuimos mejorando. Después cambiamos la caja de cambio, pusimos la caja de cambio de Ferrari que conseguimos, le pusimos diferencial de Studebaker con blocante, que es lo que actualmente tiene el auto, ¿no? Y bueno, y fuimos mejorando paulatinamente, mejorando el auto y mejorando yo arriba del auto, porque el auto puede andar muy bien, pero si el que anda arriba no más o menos no lo sabe llevar o no se sabe ubicar lo que dentro de las posibilidades, porque todos los corredores éramos distintos, todos no éramos iguales, unos eran mejores que otros. Yo entiendo que en la época de la limitada, tanto Snider como Martínez García eran lo máximo que había. O sea, había muchos corredores buenos, estaba Brito del Pino, estaba Marne Gironés, bueno, estaba mismo Meneghetti, que tenía los dos motores IFA, y bueno, pero nosotros fuimos aprendiendo, y cuando se hizo la serie debutantes y no ganadores, tuvimos la suerte de ganar nuestra primera serie, que fue en Tararira, y de ahí era el que ganaba 3 seguidas o 5 alternadas pasaba a la serie de los ganadores. Nosotros ganamos 5 alternadas, porque en la cuarta carrera, o sea, después que habíamos corrido, no, en la segunda carrera, en la tercera carrera, se nos salió la perilla de la palanca de cambio corriendo en Dolores y me ganó Miguel Ángel Mari la serie, y bueno, después seguimos corriendo y ganamos las 5 series y pasamos a la serie de ganadores. Al pasar a la serie de ganadores ya corríamos con Snider, con Martínez García, con Brito del Pino, con Marne Gironés, y bueno, fuimos aprendiendo, fuimos mejorando el auto, y después, bueno, tuvimos la suerte que en el año 63 ganamos el campeonato. En el 62 entramos terceros en el campeonato. En el 63 ganamos el campeonato, que fue el campeonato más largo en la historia de la limitada. Fue el campeonato que hubo 13 fechas. De las 13 fechas, nosotros ganamos 9 finales y ganamos 6 series de ganadores. En el 64 tuvimos algunos problemitas, entramos segundos en el campeonato, ganamos una final en Dolores y otra en Mercedes, y quedamos segundos en el campeonato. Bueno, esa es un poco la historia de la limitada. Después, en el año 84, yo ya había dejado las carreras, pero el auto de carrera estaba armado. Entonces vino la gente de Mercedes, la de Salam, que eran conocidos, por supuesto, y me pidieron que llevara el auto de carrera porque pensaban hacerle un homenaje a Fangio. Y bueno, nos entusiasmamos y fuimos. Yo fui con mi señora y mis 2 hijas, fuimos a Mercedes. Cuando estábamos en Mercedes, en la Rambla, que en el Club Remeros era donde estaban los boxes, vamos a decir, cuando estaban los autos, Fangio salió a dar una vuelta, miró todos los autos, y después vino la gente de Mercedes a ver si yo le prestaba el auto a Fangio para que diera una vuelta al circuito. Digo, bueno, le digo, la condición que yo voy a poner... honor que, era el honor... Para mí fue quíntuple campeón mundial. Debe haber sido la satisfacción más grande que me dio el automovilismo. Una de las satisfacciones, hubieron varias. Una fue cuando era un chiquilín y tuve la suerte de conocer al Sulpici Cedes. Eso fue cuando se hizo la carrera a Caracas, que yo, mi padre... La primer carrera de turismo carretera, la de Buenos Aires-Caracas. La Buenos Aires-Caracas. Sulpici corría y yo estaba enfermo, y Sulpici pasaba por las puertas de la estación y yo lo veía a través de una ventana pasar, y yo sentía el ruido. Él venía a probar por acá, por los campos. Él venía hasta Colonia, iba a probar el auto hasta Colonia y volvía, pero yo sentía el ruido del auto. Y esa era la probadita de Ablande. La probadita de Ablande, sí. Montevideo-Colonia para un turismo carretera. Colonia y Colonia-Montevideo. Para un motor, un V8 AB59, la probadita era esa. Bueno, después Sulpici... Me imagino acá, en el año, ¿qué año estamos hablando? En el 48. En el 48. 1948. Paso de la Arena acá era campo. Sí, era campo. Sí, era la Ruta 1. La Ruta 1 vieja.
La ruta 1 vieja, Sí. y campo, Sí. y un ya y un sonido, ya me imagino, un ya V8 pasaba, de eso. ya